Bueno, muy buenas tardes, noches para quienes se conectan fuera de Colombia. Un gusto saludarlos nuevamente desde la invitación que hacemos en la mesa STEM y Salud. Es un placer poder contar aquí con dos colegas que se han sumado a esta iniciativa desde hace ya un tiempo y con quienes venimos compartiendo diferentes espacios que le pueden aportar a la sociedad en general y en particular pensando quizás en los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, pero por supuesto también en toda la comunidad educativa que los rodea, sus padres, familias, los agentes educativos, profesorado y por supuesto la comunidad en general que está pensando en la educación. Y en este caso, en la relación que se tiene y que se integra con la salud y con el bienestar. Por eso la invitación que hacemos la hacemos desde este contexto de la red STEM Latam, en el marco de una de sus mesas, la mesa regional de STEM más y salud. Y esta es una otra oportunidad que tenemos para poder compartir algunas experiencias, proyectos, conocimientos, saberes y dejar abierta la puerta, como siempre, abierta la puerta para que quienes tengan la oportunidad de conocer otras experiencias y de compartir, pues se suman a esta idea del trabajo colaborativo, del trabajo en red, que más allá de las fronteras de países, que más allá de las fronteras disciplinares, pues permitan aportar a la resolución de las diferentes problemáticas y necesidades que nos aquejan. Y nos aquejan es porque se han hecho más evidentes y agudizadas posterior al marco de la pandemia por COVID-19, que nos pusieron enfrente unas necesidades especiales o se detonaron en particular con algo que reconocemos como salud mental y que ya ahora podremos también como escuchar a los invitados, a Jaime y a Lía, quienes darán su perspectiva y su punto de vista frente a ello, y que lo hemos denominado bienestar emocional pensando en todos, pensando en toda la población. Y está quizás dentro del marco de la educación, tanto formal como no formal, o institucional y no institucional, y hemos hablado de educación a lo largo de la vida. Entonces, esta necesidad imperante, pues creo que busca y amerita pensarnos diferentes formas, estrategias, dispositivos, mecanismos que nos ayuden a manejar las circunstancias en las que vivimos en un mundo tan acelerado, en un mundo que a veces parece ir más rápido de lo habitual y que nos pone unos desafíos individuales y como sociedad bastante importantes. Entonces, pues aquí tendremos la oportunidad de escuchar desde estas experiencias que nos traen Jaime y Lía y desde su conocimiento y perfil profesional unos aportes importantes y con la posibilidad también de dialogar con los participantes, de recoger sus inquietudes, preguntas y también todos los aportes que tengan para este tema tan relevante e importante, que lo hemos denominado una aproximación al enfoque STEM más, porque ahí estamos incursionando en la idea de integrar todas las acciones en el marco del enfoque STEM para aportar a cubrir o atender estas múltiples necesidades educativas y también necesidades sociales en salud. Sin más espera, voy a presentar primero a Jaime Castro, que nos acompaña y dará inicio a este espacio, un espacio más que hemos denominado como un conversatorio a partir de su experiencia en el trabajo relacionado justamente con el tema de bienestar emocional. Jaime Castro Martínez es psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia, es magíster en educación de la Universidad de los Andes, también en Colombia. Es director de investigación de la Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad del Politécnico Gran Colombiano y líder del Centro de Investigación Educativo de la misma universidad. Jaime, bienvenido nuevamente, gracias por aceptar la invitación y posterior a ello presentaremos a Lía. Adelante, Jaime. Muchas gracias, César. Permíteme, voy a compartir mi presentación. Un segundo. Pues bueno, muchas gracias por la invitación. Como siempre, para mí es un placer estar con ustedes conversando sobre estos temas que me interesan, los que he venido trabajando y que espero que aporten al conocimiento de los invitados o las personas que nos escuchan. Un agradecimiento especial a los organizadores, a la Fundación Simen
Steve Thun a la Universidad de La Sabana, el profesor, especialmente el profesor César Niño, y a su equipo de trabajo por propiciar estos espacios de diálogo. Quiero contar, pues, entre otras cosas, algunas experiencias, entre ellas esta experiencia que ustedes ven allí en esta imagen, en donde van a encontrar profesores, profesoras del distrito de la ciudad de Bogotá, trabajando en una corpografía, ¿no? Trabajando con el arte, con la expresión pictórica, con el dibujo, expresando desde allí sus sentimientos, sus emocionalidades en el marco de un proyecto del Instituto Distrital para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, IDEP, es un instituto adscrito pues, a la Alcaldía Mayor de Bogotá. Pues bueno, voy a organizar mi presentación en 3 puntos, en aspectos conceptuales, en algunas experiencias y en algunas estrategias que se derivan de esas experiencias. Con relación a los conceptos, pues simplemente mencionar como estos aspectos que se tornan importantes en la comprensión de estos temas, como es el concepto de salud y de bienestar, particularmente esta idea de la salud como un estado de bienestar en el que el sujeto es capaz de enfrentar tensiones de la vida. Estoy seguro que Lía va a ampliar un poco más este marco de comprensión de la salud. Y el concepto de bienestar y particularmente el bienestar emocional, en donde he venido realizando algunos estudios que permiten entender el bienestar como aquello que se asocia al reconocimiento, justamente esas capacidades emocionales para convivir en sociedad y la importancia también de contar con esas capacidades para la interacción social. Evidentemente, tanto la salud como el bienestar han sido afectados por el COVID-19 y, bueno, especialmente por las presiones o tensiones que ha generado todo el tema del COVID en las dinámicas familiares y laborales. El otro concepto aquí relacionado es el cuerpo como un lugar que, digamos, como eso que aparece en el escenario educativo de maestros y estudiantes, pero que son invisibilizados, ¿no? Cuerpos invisibilizados, cuerpos que en el escenario educativo no se nombran, o escasamente se nombran, quizá en alguna clase de biología, de cuestiones asociadas a temas reproductivos, pero poco más. Cuando el cuerpo, evidentemente, como van a ver en mi presentación, pues tiene otros elementos, otros lugares para la comprensión y también para reconocimiento de sí y de los demás. El arte como un dispositivo, como una herramienta para la promoción de la salud y del bienestar en el escenario educativo. Digamos, para nosotros el arte es una forma importante de expresión de las emociones y de regulación de las emociones propias. En ese sentido, el arte va a tener un elemento importante que va a guardar a su vez relación con la educación STEM y con la educación STEM más, especialmente porque el arte también se asocia a esa idea, a ese enfoque también de relacionar la ciencia, la ingeniería, la tecnología y la matemática con los procesos de reconocimiento del sujeto y los procesos de aprendizaje del sujeto, esto que se llama desde ese enfoque el aprender a ser y el aprender a convivir, ¿no? Y desde allí empezamos a reconocer pues justamente esa relación entre temas de salud y bienestar con ese enfoque STEM en distintas investigaciones que tienen que ver justamente con esta mirada hacia el desarrollo de capacidades o competencias para la autorregulación y la convivencia, ¿no? Investigaciones que empiezan a señalar allí cómo se acompaña emocionalmente al estudiante, quien hace parte, digamos, de un proceso de educación STEM, cómo se apoya tecnológicamente al estudiante para la promoción de su bienestar y cómo se utiliza esto que se llama el toque o el contacto emocional para facilitar distintos procesos de resolución de problemas en los estudiantes. Este es el marco conceptual en donde me voy a mover para mi presentación y ahora quiero contarles un poco de las experiencias que he tenido a propósito de estos temas. Resumo las experiencias principalmente perdón, ustedes van a ver acá a propósito a una sesión, por ejemplo, de meditación y de yoga de nuestros docentes, ¿no? En este proyecto de técnicas somáticas para el bienestar emocional que realizamos en la ciudad de Bogotá. Algunas investigaciones que ya planteaban o que me planteaban a mí como investigador estas temáticas, estas preocupaciones por los temas asociados al bienestar y a la salud. Principalmente en el 2019 empezamos a realizar un estudio del cual ustedes van a ver el libro. Ese libro también lo pueden descargar, el abordaje integral de la sexualidad en contextos escolares, en donde aparece, entre muchos otros elementos asociados a la sexualidad en los contextos escolares, la pregunta por el cuerpo. Y de nuevo allí se ratifica esta idea de un cuerpo invisibilizado, un cuerpo no tratado, por lo menos no intervenido, no, o, sí, o no puesto en diálogo. Esto es muy interesante. Digamos, no solo el cuerpo del estudiante, sino también el cuerpo del docente, ¿no? El cuerpo que no se menciona. En el 2019 también realizamos una investigación en conjunto con la Universidad Nacional, la Universidad de La Sabana y el Politécnico
a propósito de la cualificación del talento humano que trabaja con niños y niñas víctimas de la violencia. Allí ustedes van a encontrar un capítulo, este libro también lo pueden encontrar en Internet. Hay un capítulo especial sobre bienestar, ¿no? Y condiciones de bienestar, y ahí empezamos a reconocer, por ejemplo, estos elementos importantes del bienestar, no solo fragmentado, sino al contrario, con un bienestar que depende justamente de las relaciones o vínculos de los individuos, ¿no? Y de las condiciones que se asocian al bienestar. Por eso ustedes van a ver que ese capítulo tiene una aproximación a condiciones del bienestar desde distintas perspectivas. Algunas investigaciones que veníamos realizando en el Politécnico con el colombiano a propósito de la salud y concretamente la salud mental, especialmente una pregunta, por ejemplo, de la salud mental de los migrantes venezolanos a propósito de escenarios de discriminación que estaban viviendo y cómo ellos afrontan o afrontaban esas discriminaciones, o lo que sucedía, por ejemplo, en el contexto laboral, ¿no? De cómo en estos escenarios laborales también hay unos problemas de salud mental asociados a la sobrecarga laboral, a temas de autoeficacia o poca autoeficacia y motivación, en fin. Estas, evidentemente, con una mirada un poco más psicológica, ¿no? O más centrada en el individuo, pero evidentemente quedan allí las preguntas asociadas también a cómo las sociedades promueven o no prácticas para mejorar las condiciones de salud mental de las personas. Especialmente, ahí surge la pregunta, por ejemplo, de sociedades que discriminan en términos de sus condiciones o trabajos que además sobrecargan y afectan la salud mental, ¿no? Algunas investigaciones que empezamos a realizar en la maestría en desarrollo infantil de la Universidad de La Sabana, varias de ellas, aquí pues son varias, pero aquí traigo dos a colación, asociadas justamente al impacto que tienen las intervenciones artísticas en el trabajo con las emociones de los niños y las niñas en distintos colegios de la ciudad de Bogotá. Y lo que empezamos a reconocer es que las emociones también se tornan escenarios también de diálogo, el trabajo, por ejemplo, con la expresión pictórica, artística, de todo tipo, empieza a permitir, digamos, que el niño se exprese. Y esto tiene también una pregunta para el maestro, ¿no? Y es cómo cambia un poco la perspectiva del maestro frente al niño cuando expresa sus emociones a través del arte. Ya les conté un poco también esa experiencia que para nosotros fue reveladora, sobre todo para el maestro, que empieza también a cuestionarse su lugar y cómo manejar el tema de las emociones en estos escenarios. El estudio del IDEP, que ustedes ya han visto algunas de estas imágenes sobre influencia de las técnicas somáticas en las prácticas pedagógicas y en el bienestar emocional en contextos escolares. Este estudio pues partía de la pregunta de cómo las técnicas somáticas impactaban la salud mental, impactaban el bienestar y especialmente el bienestar emocional de docentes del distrito. Allí hicimos un ejercicio muy riguroso para reconocer los impactos de las técnicas somáticas, es decir, técnicas basadas en el cuerpo, como el yoga o el mindfulness, en la salud y el bienestar de los docentes. Y ya les voy a mostrar algunos resultados. Y por último, este en el que estamos trabajando con la Universidad de La Sabana, liderado por la Universidad de Warwick en el Reino Unido, que tiene que ver justamente con el bienestar y la salud mental de profesores tras la pandemia de COVID-19. Es un proyecto en donde están participando alrededor de 30 universidades alrededor del mundo y estamos haciendo con el equipo de la Universidad de La Sabana un análisis y pues en mi cargo un poco de representación del Politécnico y del Centro de Investigación e Innovación Educativa, un análisis justamente de las investigaciones que se han hecho a propósito de la salud mental y el bienestar de docentes en América Latina, docentes de básica, primaria y básica secundaria. Y allí empezamos a reconocer algunos elementos importantes, por ejemplo, el impacto que tuvo especialmente en docentes mujeres, ¿no? El tema de la pandemia, entre otras cuestiones que aparecen en el marco también de los efectos del COVID en la salud y el bienestar. Para mostrarles algunas de las relaciones que empezamos a encontrar en este estudio, en el estudio del IDEA del año pasado. Por ejemplo, a la medida que aumenta la ansiedad, disminuye la calidad de vida, en la medida que empezamos a reconocer problemas de salud mental, también la calidad de vida empieza a disminuir, o como las competencias emocionales, este concepto que a veces es tan complejo en distintos escenarios, pero bueno, aquí utilizamos un poco la mirada de los estudios españoles, especialmente la Universidad de Barcelona, a propósito de lo que se llama competencia emocional, y empezamos a ver las relaciones de esa competencia con la calidad de vida o las relaciones del bienestar subjetivo con la calidad de vida. Esto, ustedes ven acá, son las distintas sesiones que tuvimos de trabajo, fueron 2 meses de trabajo con los profesores del distrito en la medida que teníamos las sesiones, la ansiedad iba disminuyendo y las condiciones de bienestar pues, subjetivo iban aumentando. Algunas comparaciones con algunos, pues tuvimos un grupo comparación al final del proceso y comparamos, por ejemplo, los indicadores de riesgo de salud mental y evidentemente en las personas docentes que hicieron parte del grupo de educación emocional somática, pues los indicadores eran más bajos, lo mismo sucede con la ansiedad generalizada y con indicadores más altos de afecto positivo, entendiendo este afecto positivo como la capacidad de reconocer e identificar la alegría y el placer de vivir.
que en los docentes que trabajaron con las técnicas somáticas era mucho mayor. Un poco las conclusiones de este ejercicio, de este abordaje a propósito de estas experiencias, es que la salud evidentemente guarda una relación con distintas variables del sujeto, con autoeficacia, estrategias de afrontamiento, especialmente lo que nosotros llamamos estrategias de afrontamiento activas. Pues, digamos, hay distintos modelos para entender el afrontamiento. Nosotros utilizamos un modelo de afrontamiento centrado, digamos, en estas ideas de afrontamiento activo y pasivo para entender que hay, por ejemplo, estrategias de afrontamiento como huida o evitación, versus, por ejemplo, estrategias de afrontamiento como reevaluación cognitiva, diálogo, digamos, confrontación, que estas son más activas, que permiten que el sujeto pues logre superar algunas de las condiciones que se le ven, sobre todo en temas, por ejemplo, de discriminación, ¿no? Y capacidad de autorregular las emociones como elemento importante dentro de todas estas investigaciones. Pero quedamos hoy un poco como con el tema de que es importante que existan condiciones de promoción de la salud en las comunidades y en los grupos. Es muy importante que existan por lo menos comprensiones de las condiciones de los sujetos para que las mismas comunidades y grupos pues, puedan entender ese concepto de salud, en esto que se puede marcar en lo que se llama alfabetización en salud, pero que va más allá, ¿no? A permitir también que existan condiciones más allá del individuo, condiciones de salud para las comunidades y los grupos. El tema del cuerpo, pues un cuerpo que habla, un cuerpo que además que se expresa a través de la somatización, un cuerpo que sufre, y evidentemente un maestro con sufrimientos, con enfermedades, con malestares, con incomodidades. Esto lo empezamos a revelar especialmente a través de esas corpografías. Y evidentemente ahí lo que aparece es ese cuerpo como una herramienta para toma de conciencia de sí y de las relaciones con los demás, ¿no? Un cuerpo como un elemento importante para la toma de conciencia. Y evidentemente aparece el arte para la promoción de la salud o la promoción de lo emocional en el escenario del aula, el arte como ese elemento importante para abrir espacios de diálogo entre el docente y el estudiante, para reconocer esos sentidos del estudiante, para reconocer también por parte del maestro esas situaciones que en principio son invisibles. Cuando el maestro interactúa con el arte, abre una posibilidad de diálogo con el estudiante para reconocer a ese estudiante que en principio, pues sí, se sabía algo de él, pero cuando uno entra, digamos, a dialogar sobre la base del arte, aparecen muchos más elementos que de pronto el maestro desconocía, ¿no? Aparecen situaciones emocionales complejas e incluso aparecen estas referencias asociadas a la muerte que empiezan a ser importantes y empiezan a posicionar también otros diálogos al interior del aula. Algunas muestras corpográficas de lo que los maestros empiezan a expresar, por ejemplo, asociados a la parte de la, digamos, de la mente, de la cabeza, de los sentimientos, digamos, muy asociado como a la parte central. Igual, algunas cuestiones también del afecto, el cuerpo como un elemento importante de las emociones. Ustedes van a ver el estómago acá, las mariposas un poco como reflejando un poco las emociones y evidentemente el corazón como aquello que mueve también al maestro. Y ya para ir cerrando algunas estrategias o aportes a propósito de esto que empezamos a reconocer en estas investigaciones, es que es importante el conocimiento y reconocimiento de esos saberes no occidentales, particularmente del uso de estas técnicas meditativas o intervenciones mente-cuerpo. Que aquí, evidentemente, cuando uno habla de yoga, el mindfulness, siempre hay como una reserva, siempre hay como un distanciamiento. Sin embargo, cuando uno empieza a hacer investigaciones justamente sobre yoga, meditación, mindfulness, uno encuentra que evidentemente las publicaciones están en revistas top, en revistas de primer cuartil, y que empiezan a mostrar de manera contundente el efecto que tienen estas técnicas en variables como depresión, ansiedad, en calidad de vida y en otras variables. Y quienes más investigan en estos campos, evidentemente, son los Estados Unidos y China, con los que se llama la producción sobre estos temas de yoga y mindfulness. Y pues bueno, ¿qué es importante entonces? Pues es importante el uso de prácticas basadas en el arte como un canal para el desarrollo de conocimientos y saberes, el arte como una forma de, digamos, expresión de las emociones. Esto es muy evidente cuando uno trabaja con niños y niñas, y que el arte en general permite comprenderse, le permite al niño comprenderse y comprender al mundo. El arte o la expresión artística como un medio de escucha de sentires, que es lo que sucede en la interacción entre el docente y el estudiante, que está mediada por la condición artística, es que el docente empieza a comprender un poco más, el estudiante empieza a regular también sus acciones a propósito de esa comprensión y evidentemente también hay otras posibilidades asociadas al arte, pero no necesariamente artísticas como el juego, que ya hemos venido descubriendo en otras investigaciones o investigaciones nacionales que empiezan a mostrar que el juego como una técnica parecida al arte permite, por ejemplo, prácticas de cuidado porque permite el involucramiento de otros actores, por ejemplo, la familia en el escenario, digamos, familiar, pues guarda relación también con el escenario escolar, pero que permite también que se expresen emociones, se expresen sentimientos y se abran canales de comunicación importantes.
Y por último, es importante reconocer el ejercicio educativo asociado al sentido de vida, es decir, no desligar la educación de la vida misma. En la educación sabemos que se mueven elementos de inconsciencia, por ejemplo, esto lo mencionaba especialmente los docentes del por qué vivimos y un poco cuál es ese afán de la vida, ¿no? Y para qué trabajamos. En ese sentido, es importante reconocer esas metas propias que resultan justamente impuestas por otros. Aquí yo menciono el trabajo, la familia, y a partir de ese reconocimiento que viene mediado también por una comprensión del cuerpo y también por el uso de las técnicas como la meditación, pues hay una transformación frente a esa comprensión de esas metas. Y en ese sentido, las técnicas somáticas pues se convierten justamente en un encuentro del sujeto, en un encuentro del maestro o del estudiante consigo mismo, y a través de ese encuentro hay un reconocimiento de ese sentido de vida y de cómo se quiere vivir, ¿no? Y yo creo que estos escenarios de comprensión del cuerpo y de sí mismo a través de estas técnicas permiten una reflexión que le conducen tanto a docentes como a estudiantes a comprenderse, a perdonarse, porque uno encuentra que hay mucha culpa del maestro en muchas acciones, para dejar esa culpa y buscar la benevolencia. Y ya para finalizar, pues ustedes ven aquí lo que sucede cuando uno empieza a trabajar con maestros, y es que el maestro también, cuando empieza a reconocer su transformación, conduce esa transformación a su escenario de aula, al trabajo con sus estudiantes, y empieza también a transformar su aula y transformar también las condiciones de vida de sus estudiantes. Muchas gracias. Jaime, muchas gracias por muy juicioso corriendo contra el tiempo. Ahorita seguro tendremos el espacio para poder ampliar, profundizar, también invitar a los participantes si tienen comentarios o preguntas que los puedan ir registrando en el chat. Ahora los leeremos, ya hay unas participaciones ahí en el chat. Y también si quieren abrir el micrófono, más que bienvenido. Eso es justamente la idea. Eh, Primero pues le voy a dar el paso a Lía. Eh, Podría presentarla solamente como Lía y sé que se sentiría muy cómoda con ello, pero voy a apelar de todos modos a la misma formalidad. Lía Sotola nos acompaña desde Argentina. Ella es licenciada en Psicología de la Universidad Nacional de Tucumán. Es máster en Necesidades y Derechos de la Infancia de la Universidad Autónoma de Madrid, España, y doctora en Psicología de la misma universidad. Actualmente es directora de la Maestría en Salud Familiar y Comunitaria y profesora de las cátedras de Psicología Sociocomunitaria de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la Universidad Nacional Santiago del Estero en Argentina. Lía, nuevamente gracias por aceptar la invitación y adelante. Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Bueno, antes que nada, saludar a todos los que nos están acompañando. Gracias, César, Jaime, y agradecer mucho la invitación, especialmente a César, que ya hace un tiempo que ha puesto en valor nuestro trabajo en este espacio. Así que, bueno, a ver, la idea es compartirle algunas de nuestras experiencias. Pero bueno, ya irán viendo que yo soy un poco más indisciplinada que Jaime. eh, y entonces, nada, les iré contando un poco el proceso que nosotros venimos desarrollando ya hace más de una década en distintos espacios. Y quiero comenzar contándoles que mi tarea en verdad es bastante indisciplinada. Luego, si quieren, podemos ampliar este concepto que nosotros venimos trabajando en lo que hemos denominado la epistemología de la indisciplina. Porque mi mayor interés es superar los límites impuestos por los modelos hegemónicos de hacer ciencia y de producir conocimientos, incorporando la posibilidad también de conocer y de enriquecernos de la sabiduría popular, y a partir de ahí también empezar a trabajar en lo que también llamamos como una epistemología de la ignorancia, ¿no? que se hace esa epistemología que parte de la ignorancia en una epistemología indisciplinada que permite jugar como varios partidos en distintos campos del conocimiento. La psicología social a mí me ha permitido, digamos, tener esta posibilidad de ir viajando por distintos ámbitos del conocimiento y a partir de ahí trabajar en distintos territorios, básicamente
dentro de la universidad en dos ámbitos que en apariencia están separados, parece que no fuesen parientes, que están alejados, pero que para mí tienen un denominador común que tiene que ver con la idea de los cuidados integrales. Y cuando nosotros trabajamos la idea de los cuidados integrales, incorporamos no solo la idea de una salud integrada, sino también de pensar a la población, a la sociedad, a los sujetos insertos en un contexto de la naturaleza de la que somos parte, y por tanto nuestra idea de cuidado también tiene esa trascendencia. Entonces, a partir de ahí trabajamos desde la cátedra con las ciencias forestales, agronómicas, ecología, la salud, la educación, las ingenierías, en un espacio que, por eso digo, es indisciplinado y con todas las acepciones que se le ocurran de esa palabra, pero que básicamente tiene el sentido de pensar que somos capaces de construir conocimientos colectivos de manera cooperativa, permitiéndonos desconocer algunas cosas y partir de la ignorancia, porque no son nuestros propios saberes, porque no estamos atados a nuestra propia formación disciplinar, y podemos jugar un juego en el que haya un enriquecimiento mutuo con otras disciplinas, incluso con otras ciencias. Para eso disponemos de una diferenciación de tecnologías, que trayendo un poco el concepto de tecnologías que nos ha sumado desde la salud colectiva Emerson Mery, que él distingue tres tipos de tecnologías, ¿no? Las tecnologías duras, que son las tecnologías de los aparatos, de la ingeniería, de toda la tecnología en sentido estricto, digamos, que conocemos. Las tecnologías blandas duras, que él admite que son las posibilidades que nos dan los dispositivos, los protocolos de trabajo, de alguna manera estos manuales con los que por ahí instrumentamos algunas cuestiones, y las tecnologías blandas, que son las que más nos interesan, que son las tecnologías de los encuentros, que es la tecnología relacional, en donde las dimensiones de lo subjetivo, de lo emocional, se pone en juego y dinamiza todo lo demás. Que bueno, que si uno analiza el contexto de la pandemia, por ejemplo, uno puede claramente diferenciar las estrategias que se han desarrollado en función de estos tres tipos de tecnologías, por ejemplo. Y para nosotros, desde la experiencia nuestra, las tecnologías blandas, en el sentido de permitir lo relacional, de permitir la emergencia de lo subjetivo, ha permitido conocer dimensiones que no estaban en la prensa, que no estaban en los registros de los servicios sanitarios, ni de las políticas públicas, ni de la OMS, ni de los organismos internacionales a la hora de considerar cómo han sido desarrollados esos procesos, tanto desde el lugar de quienes brindaban servicios como desde quienes recibían los servicios, ¿no? Hay un montón de ejemplos que les podemos compartir, pero bueno, no me va a alcanzar el tiempo para contarles un poco, pero bueno, podemos en otro momento compartir esa idea. Decía que para nosotros ha sido importante como ir caminando desde un concepto de salud, pensando en una concepción más integrada, porque siempre pensamos que hay una distinción para nosotros innecesaria entre la salud en términos generales y la salud mental. Y pensamos que esto es innecesario, porque si pensamos en una salud integral no tenemos la necesidad de hacer estas diferenciaciones, porque si no, yo siempre digo, el otro día conversando con Jaime y con César, les decía yo, trabajamos siempre desde la cátedra en la idea con los estudiantes, en la idea de que no piensen que la salud está decapitada o que la salud mental está descorporizada. Entonces, como sentimos que el concepto de salud casi resulta un concepto impreciso e insuficiente, creemos que trabajar desde un paradigma de cuidados integrados nos acerca mucho más a la realidad
de una vida integrada como la que vivimos en lo cotidiano. De esta manera, entonces, venimos trabajando y hemos incorporado el arte como una estrategia de estas tecnologías duras blandas, ¿no? Como dispositivos en los que en particular podemos pensar que también se puede aprender poniendo el cuerpo. Porque también Jaime mostraba por ahí el ámbito de los docentes o de la educación básica, pero yo trabajo en el ámbito de la universidad, de la formación de grado y de posgrado, y en esos ámbitos es bastante difícil pensar en la idea de integrar el arte, el juego, poner el cuerpo también en los aprendizajes, ¿no? Porque también hay una idealización de la formación académica universitaria en términos de élite, en términos de superioridad, ¿no? Que creo que es una fantasía, pero que bueno, para nosotros ha sido un desafío incorporar, sobre todo pensando en que los estudiantes que se forman en el área de la salud finalmente terminan aprendiendo sobre la enfermedad y no saben nada sobre la salud, ¿no? porque enseñamos prevención de enfermedades, porque enseñamos a una serie de estrategias sobre las cuales la salud queda desdibujada, ¿no? Porque cuando hablamos de salud, sobre todo cuando hablamos de salud mental, hablamos de psicopatologías, ¿no? Entonces hay una tendencia de los modelos biomédicos en patologizar la vida cotidiana, que para nosotros es un gran desafío desestructurar eso, de construir esas ideas dentro de la propia academia, incluso con los colegas. Entonces, en el ámbito de las ciencias forestales, de la agronomía, de la ecología, hemos venido trabajando hace mucho tiempo con las poblaciones rurales en el uso de la fotografía del monte, que es donde viven, y las narrativas que acompañan esos procesos, para poder poner en valor y conocer el significado que tiene ese entorno para sus propias vidas y para sus modos de vivir. Y con los estudiantes hemos incorporado hace ya unos 3 años el teatro como una herramienta y como una de estas tecnologías duras blandas. Pero no el teatro en términos del concepto habitual de teatro tampoco, sino hemos incursionado por un teatro callejero, el teatro espontáneo, y bueno, hemos conocido en ese momento también a un argentino que hace mucho tiempo que se ha exiliado en Italia por la dictadura militar y ha empezado a trabajar en los procesos de antipsiquiatría, de la desmanicomialización en Italia, con Franco Basaglia, con Slavich, y por tener una amiga en común nos hemos encontrado justo en este momento que nosotros habíamos decidido incorporar el arte a nuestro trabajo, y entonces hemos incorporado su método experiencial del laboratorio del teatro con el teatro espontáneo, el teatro callejero. Bueno, también no sé si tengo tiempo para contarles eso, pero eso ha marcado un camino para nosotros en la formación y de los estudiantes, sobre todo de educación para la salud, pero también hemos tomado como una estrategia de facilitación de la integración en la revisión de las subjetividades en esos procesos complejos de la formación académica, también el cuerpo en el sentido no de un cuerpo sufriente, sino de cuerpos que disfruta, de cuerpos del cuerpo también como un lugar del goce, ¿no? Y entonces tenemos muchos estudiantes que son de las zonas más alejadas de la capital de la provincia, y entonces traen sus propias culturas, sus danzas populares, sus rituales culturales, y en esos siempre, ¿no? En la cultura popular no hay una desintegración como hay en el mundo académico de cuerpo-mente, ¿no? Hay una percepción más integral, ¿no? De lo cotidiano, de la realidad. Entonces también hemos pensado en esta estrategia
que no deja, digo, de ser un desafío para la academia pensar en la formación contrahegemónica, de ponernos a jugar en el aula, de poner el cuerpo, de construir relatos, ¿no? de espontáneamente poner en escena lo que en vez de en palabras, ponerlo con el cuerpo, ¿no? Sin embargo, para los estudiantes nuestra experiencia ha sido fundamental para enriquecer su formación y su pensamiento crítico y atender también a escuchar su propio cuerpo, sus propias percepciones sobre qué entienden por bienestar, qué entienden por emoción, qué entienden por las percepciones de salud, ¿no? Miren, ayer, el viernes, por casualidad, he visto que estaban haciendo un mural en uno de los pasillos de la universidad, poniendo una cartelería acerca de escucha tus emociones, ¿no? Y entonces como incorporado también en sus propias prácticas espontáneas, y eso, bueno, ya es un indicador de que vamos por el buen camino. Bueno, esta experiencia que les contaba del teatro con Horacio Sertoc, del Teatro Núcleo de la ciudad de Ferrara, de Italia, también ha incorporado otra dimensión que ellos trabajan del teatro comunitario, que tiene que ver con el cine de la crítica del cotidiano, fundamentalmente con Antonioni, que era un cineasta también de Ferrara. Y entonces hemos hecho una serie de presentaciones aquí este año, en este cine debate y tomando el cine también como una estrategia de análisis de la realidad. Y por otra parte, también hemos incorporado en un proyecto de extensión, para nosotros, no sé si para ustedes es así, pero para nosotros tenemos la posibilidad de hacer proyectos de investigación y proyectos de extensión universitaria, ¿no? Que tiene que ver con la integración de lo comunitario y de otros espacios de formación que no necesariamente tienen que ver con la universidad, pero integrando los equipos también de la universidad con estudiantes y incluso no docentes, ¿no? Personal administrativo, docentes, investigadores. Y entonces, este año hemos incorporado para poder explotar, digamos, el recurso que tenemos de los gabinetes de simulación para el aprendizaje de la enfermería básica. Hemos incorporado la vinculación con un espacio de formación de Soma Yoga, que tiene que ver con una conciencia clara de la intervención del cuerpo en la práctica del yoga, con lo cual en esa formación que es multidimensional, no solo es la práctica del yoga, sino también aprenden anatomía, filosofía y otra dimensión que coordino yo que se llama psicoyoga. Y entonces en esta interacción con la universidad y este espacio de formación de yoga hemos aprendido a usar toda esta tecnología de la simulación en 3D, con lo cual volvemos también a pensar, ¿no? En estas posibilidades de las tecnologías duras blandas, pero poniendo el acento en las tecnologías blandas del encuentro, de lo relacional, de motorizar, ¿no? La emergencia de las emociones y aprender a tomar conciencia que eso tiene una expresión en el cuerpo y en el espacio, ¿no? Y que eso nos permite relacionarnos de diferentes maneras en los espacios de interacción social y en los espacios de la formación comunitaria e incluso en los contextos propios familiares también. Así que bueno, esta es nuestra experiencia. No sé si hay tiempo para contar más detalles o me gustaría a mí mejor dejar abierto para un diálogo, para que podamos intercambiar por ahí miradas. Muchas gracias. Lía, excelente. Muchas gracias por compartir unos fragmentos seguramente de todo lo que se podría compartir, pero creo que hay muchos insumos que se pueden ir ahorita tejiendo. Voy a leer algunos mensajes que tenemos aquí en el chat de Jorge Giraldo, quien nos acompaña desde Envigado, Colombia, como parte de la mesa técnica que definió el territorio como estén más y sumar al trabajo que hacen desde la empresa en salud mental y emocional, donde en Colombia colideramos un marco mundial de habilidades socioemocionales llamado Inner Development Goals, alineado a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.
hace parte del Hub de Educación del IDG Colombia Center y está dispuesto también a aportar. Excelente, Jorge, también que estas nuevas iniciativas y experiencias que tengan de cualquier otro lugar de Latinoamérica se pueda sumar o que ustedes conozcan de otras instituciones, fundaciones, organizaciones, no, o no necesariamente en representación institucional, sino de manera personal, ¿no? Como profesional que desarrolle algún tipo de iniciativa o experiencia, genial que lo puedan compartir. Jorge también pone ahí sobre el chat la referencia a este síndrome del quemado, ¿no? El síndrome del burnout, reconocido en la taxonomía pues, de la OMS, el CIE-11, que se define como desgaste físico, mental y emocional generado a causa del trabajo y que pues Jaime hizo más referencia quizás también a ello y que le parece genial que se integre la medicina complementaria como la avala la OMS. En Colombia ya contamos con un marco de trabajo con 19 herramientas para trabajar la educación socioemocional. Qué gran espacio. Jorge, hay más que invitado a la mesa de Estén Más y Salud a compartir estas iniciativas y bueno, y seguir haciendo trabajos colaborativos y reconociendo que tenemos muchos colegas, compañeros, compañeras por todo lado queriendo aportar desde diferentes experiencias. Nuevamente dejamos abierto el micrófono si alguien quiere levantar la mano, si quieren abrirlo directamente o si quieren dejar registrado en el chat alguna pregunta inicial que desearían aclarar, profundizar, complementar. Mm, Poliana Zapata, me gustaría que explicitaran más la articulación de las herramientas de bienestar emocional con el enfoque STEM en los colegios, pues no queda muy claro. Gracias, Poliana, porque yo iba a hacer esa pregunta, porque eso fue una de las conversaciones previas a este webinar y por eso también la denominación, ¿no? Una aproximación al enfoque STEM desde la experiencia que cada uno ha tenido, poderla de pronto dilucidar un poco más. No sé si quieres, César, yo me adelanto un poco y mi excusa Lía. Sí como, yo percibo como dos grandes campos de articulación. El primero, bueno, hay que anotar frente a lo que se comprende como STEM más, porque hay distintas vertientes del STEM. STEM, STEM más, pero particularmente en lo que se llama STEAM, podría ser una forma de STEM más, hay un campo asociado al arte. Pues, particularmente está esta pregunta en los sistemas educativos que tienen esta expectativa también de un aprendizaje dirigido sí, al sujeto, al aprender a ser, al aprender a convivir, cómo integrar el arte en los procesos educativos. Y creo que pues aquí, en lo que hemos mencionado, pues el arte cobra relevancia por tanto lo que mencionó Lidia como lo que mencioné a propósito de lo que permite, ¿no? En términos de ese diálogo con el otro, en términos de poder, como forma de comunicación o como mecanismo también, como otro tipo de lenguaje, por decirlo así, de pronto mencionar algo que normalmente no se menciona, ¿no? Y esto tiene que ver justamente con temas de las emociones. Yo señalaba allí el tema de la muerte, el tema también, en términos de la expresión de lo artístico, temas asociados también a la corporalidad, de pronto al dolor y al sufrimiento, pero también, como lo señalaba Lía, en torno al goce, ¿no? Es decir, digamos, esas distintas formas en las que el ser humano se comprende así y comprende a los demás y comprende a lo otro, es decir, en su relación con su entorno, con su medio ambiente, digamos, con lo que es la vida misma. Recuerdo que en algún estudio también que hicimos con la Universidad de La Sabana, el Politécnico, en un escenario el niño tenía que dibujar. Yo recuerdo que el elemento que más me sorprendió era que frente al dibujo de su ciudad, pues él colocar allí, expresara un poco su entorno, ¿no? El escenario verde en el que vivía y el parque. Es decir, hay una conexión de los sujetos con el mundo y eso se expresa a través del arte. Y el arte allí pues encaja perfectamente en lo que es esta educación STEAM, ¿no? Educación STEM, no, asociada al arte. Um, y evidentemente un poco lo que yo señalaba es que en las investigaciones que empecé a hacer a propósito de la educación STEM y lo emocional, fui encontrando como algunas de estas investigaciones muy centradas en lo que sucede en el escenario en donde se educa en STEM, ¿no? Y en ese, es un escenario, en distintas investigaciones que identifiqué que no descuidan lo emocional, es decir, son escenarios en donde lo emocional hace parte del proceso de educación STEM. Ahora,
La emoción hace parte de cualquier proceso, con STEM o sin STEM, pero digamos que en STEM, digamos, adquiere, digamos, una connotación allí interesante a propósito de la enseñanza de estas cuestiones asociadas a la ciencia o a la tecnología. Es más que todo, digamos, en ese sentido. Sí, yo creo que, bueno, como dice Jaime, ¿no? Que lo emocional emerge más allá de las rotulaciones que uno le pueda poner, ¿no? Uno lo puede considerar o no, pero siempre está presente, ¿no? Por suerte somos sujetos integrados y entonces es difícil pensar que podemos generar aprendizajes o movernos en escenarios de lo que sea, educativos, laborales y demás, despojándonos de nuestra dimensión emocional, ¿no? Sería tremendo y por suerte imposible. Entonces, creo que la vinculación que nosotros hemos encontrado respecto a este enfoque tiene que ver con la posibilidad de pensar que es necesario un desarrollo de otras competencias, más allá de lo disciplinar y más allá de lo estrictamente nuestro ámbito de trabajo, nuestro campo de docencia o de investigación, ¿no? Creo que esto habilita de alguna manera a trabajar en un espacio que para nosotros lo conocemos como la currícula, ¿no? La currícula oculta, ¿no? Esto de lo que no está explicitado en los programas, lo que no está explicitado en la planificación de las asignaturas o de la formación en concreto, pero que sin duda está presente permanentemente, ¿no? Y que eso se expresa y emerge en la dinámica áulica ya sin distinción, ¿no? Si es de básica o si es de superior, ¿no? Yo creo que en la posibilidad de pensar que donde hay un sujeto en cualquier acción, pero un sujeto que aprende en particular, hay una movilización de expectativas de vida, de conceptos de la vida, de proyectos de vida, de estilos de vida, de modos de vida, que sin duda movilizan, ¿no? Toda esta posibilidad de una búsqueda de ese bienestar emocional en el que el proyecto del aprendizaje mismo nos embarca, ¿no? Así que yo creo que de esa manera lo podemos articular. Claro que yo creo que no hay recetas para esto, ¿no? Es como, hay que poder jugar un poco también. Si me lo permiten, recogiendo justamente Lía y Jaime estas ideas al comentario de Poliana, porque creo que es una de los grandes desafíos que, por ejemplo, al vincular STEM más y salud hemos venido encontrando, porque en la dimensión o en el reconocimiento del alcance y la dimensión que tiene el enfoque STEM, quizás este vínculo está muy asociado a voy a utilizar lo que mencionaba el día, a las tecnologías duras, en este serían los saberes duros. Entonces, la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas, pero Jaime también recordaba o nos muestra que hay esta mirada que el más puede recoger otras áreas, ¿no? Justamente la H, la A, las humanidades y otro tipo de expresiones del conocimiento que no se miran como silos, que no se miran como compartimentos estancos. Entonces ahí es donde yo he venido siempre viendo esta integración y esta articulación quizás de las que mencionas, Poliana, en el chat, que el enfoque busca llevarnos justamente hacia allá, ¿no? ¿A través de qué? A través de metodologías o pedagogías activas que den respuesta a necesidades que están en el contexto real. ¿Y en el contexto real de quiénes? De los estudiantes, de las familias, de los profesores, en cualquier nivel de educación. Entonces, Lía también hizo uno de los comentarios de una cosa es estar en educación superior, ¿sí? El cuerpo del docente, ya lo hemos discutido en los espacios, el cuerpo del docente en educación superior tiende a ser menos sensible, ¿no? El cuerpo del docente en la educación básica y quizás en la primaria y en la preescolar todavía más, puede estar un poco más libre, puede estar un poco más cercano, más próximo al estudiante en una relación pedagógica un poco más horizontal, pero poco a poco se va distanciando. Entonces, en todos los niveles de la educación y fuera de la educación institucional,
pues creo que el enfoque STEM busca es articular estos saberes, estas áreas de conocimiento, para que a través de esa mirada, va a utilizar lo que Elía ha dicho, esa mirada indisciplinada, es decir, que fragmenta o que hace esa ruptura epistemológica y hasta metodológica e instrumental, busca atender las diferentes problemáticas. En este caso, pues, digamos, problemáticas que están en el campo de la salud, pero no solamente como problemática, sino como una necesidad del ser humano, o sea, como una condición de vida más bien, como una capacidad vital. Y eso, esa es la otra forma en la que podemos ver que se integra, que hemos encontrado esta posibilidad de entender que la salud no está en la lógica taxonómica de lo patologizante del ser humano, ni de la vida, sino que está en la lógica de podemos hablar desde el bienestar, podemos hablar, Lía lo ha planteado, porque en el mundo de la salud colectiva se habla un poco más hacia el cuidado integral. Y eso también nos da esta posibilidad de irnos encontrando desde este enfoque estén más y estas otro tipo de expresiones. Aquí coinciden, por ejemplo, Lía y Jaime, que han tenido experiencias con lo artístico o con el arte a través de manifestaciones de arte, pero donde también el mensaje es, no es solamente el profesor de arte, ¿sí? Porque entonces seguiríamos en la misma lógica. No, no es el profesor de arte, es quizás otro tipo de docentes de otras áreas acudiendo a una serie de recursos metodológicos, didácticos, pedagógicos, evaluativos, apoyados en el arte, para promover bienestar y salud en sí mismo, en su mismo cuerpo, ¿sí? Y por supuesto con quien trabaja, con quien interactúa. Voy a leer aquí un mensaje de Jorge mientras, y ya te doy la palabra a Jaime. Nos dice, las habilidades del siglo XXI estén más, es un muy buen punto de conexión con las habilidades socioemocionales que se requieren actualmente y que organizaciones como el Foro Económico Mundial, la OCDE, Naciones Unidas, demandan desde un enfoque humanista y sistémico. Gracias, Jorge, también por ahí por el aporte. Jaime, adelante. Sí, yo me, digamos, sumo a lo que ha mencionado Jorge a propósito como de esta intención de la educación de mejorar, digamos, de una mejor sociedad, ¿no? Mejorar la sociedad. Y en ese sentido, pues justamente hay una búsqueda de enfoques un poco más integrales, como lo mencionaba Salía con su concepción de salud también, holísticos, que permitan justamente comprender de forma amplia el sujeto, ¿no? No un sujeto aislado, como a veces vemos al individuo, ya sea el docente o el estudiante, ¿no? Como fragmentado, como en una burbuja. No, en este sentido yo creo que y hacia allá va también quizá la perspectiva del enfoque STEM, es una comprensión mucho más integral al sujeto, mucho más amplia. Y en ese sentido creo que también cabe esta idea de no dividir, por ejemplo, el arte de la ciencia, ¿no? Porque siempre vemos la ciencia por un lado y el arte por el otro. No, yo creo que van juntas, justamente en esta perspectiva de, 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 de transformar el escenario educativo hacia un escenario más sostenible, ¿no? Mucho más sostenible. Gracias, Jaime. Yo, por aquí no hay nada más en el chat, pero me gustaría de pronto, eh, si pudieran, no sé, reducirlo a dos o a tres, pero si ustedes tienen un minuto para hablar de, no les voy a dar un minuto, pero para decir dos o tres ideas que son, mejor dicho, supremamente fundamentales pensando en el bienestar emocional de todos los que estamos involucrados en este mundo educativo de cualquier nivel y fuera de lo institucional, insisto en ello, eh, no tampoco cayendo en lo reduccionista que nos hemos planteado que no es la tarea, pero de dos, tres ideas que quienes están aquí conectados y que posteriormente de pronto en otro espacio puedan verlo, el webinar. ¿Qué mensaje le dejarían ustedes cómo favorecer estos procesos de bienestar emocional dentro de los procesos educativos? Si quieren. Adelante, Lía. Adelante. Yo creo que, bueno, para nosotros que somos así como muy discutidores un poco de
de los preconceptos, ¿no? Entonces, también el concepto de bienestar y desde la salud colectiva es un concepto que está todo el tiempo cuestionado, ¿no? Porque viene de un modelo, ¿no? Desarrollista del concepto de bienestar, ¿no? Entonces, muy asociado, ¿no? Al ámbito del desarrollismo, del capitalismo, ¿no? De la productividad y demás, de la calidad de vida, bueno, ¿no? De todos estos conceptos que se han ido incorporando, sobre todo impuestos de manera hegemónica, ¿no? A las poblaciones americanas del continente americano, ¿no? Desde el norte hacia el sur, casi sin discusión, ¿no? O a lo que se conoce como el tercer mundo, ¿no? Y cómo las políticas y demás han ido, a las que se han sumado los organismos internacionales, sobre todo la OMS, aunque no la Organización Panamericana de la Salud, pensando en este modelo de bienestar, ¿no? Y entonces desde ese lugar nosotros también discutimos mucho este concepto y tomamos, me quedo pensando yo en dos cosas que se asocian, porque para la lengua española el verbo estar y el verbo ser son diferentes, ¿no? En cambio, para otros idiomas es casi el mismo verbo, ¿no? Y sin embargo, nosotros damos vuelta desde la filosofía indoamericana en el concepto más de bien ser que de bienestar, ¿no? Entonces, pensando eh, en que lo que me haga a mí bien para ser quien soy es el camino a seguir, ¿no? No el estar, porque el estar no es un estado, ¿no? No es un estado, ¿no? En este concepto tan anacrónico de la OMS, ¿no? Del concepto de salud, un estado de bienestar, ¿no? Psicofísico, ¿no? Porque eso no es un estado posible de mantener en equilibrio, ¿no? Porque la vida es dinámica, porque la realidad es absolutamente dinámica. Y entonces ese concepto de lo bien no puede ser un estado, ¿no? Entonces pensamos más bien en este bien ser, ¿no? Que para la filosofía indoamericana es el estar siendo, ¿no? Que es un proceso también de construcción, porque también pensamos en la salud como un proceso de construcción colectiva, social, ¿no? No como algo que está acabado y que sin duda está relacionado también con las condiciones sociales, ¿no? Donde esa posibilidad emerge. Y entonces, en este sentido, vamos discutiendo, ¿no? Yo vengo de trabajar ahora hace poquito con unas comunidades italianas, de campesinas italianas, y ellos tienen un concepto que es el bien-ser, el benessere, ¿no? Que se traduce igual, ¿no? Como el bien-ser. Entonces, y que esto tiene que ver con esta sabiduría ancestral, ¿no? Que no necesariamente aborigen, ¿no? Pero ahí hay unos ancestros que tienen una sabiduría enorme de esta posibilidad de construir desde ahí. Este es mi aporte. Yo agradezco. Hola. Hola. Muy buenas tardes. Mi nombre es Nelly Barros Archiaro, de la Secretaría de Educación del Magdalena. Yo creo que toda esta articulación de los saberes que trae este enfoque STEAM tiene que trabajar también la valoración del ser, o sea, que los estudiantes y el maestro se valoren ellos como seres o nosotros como seres, o sea, es valorar lo que yo soy, en donde yo estoy, con quién estoy. Entonces, valorar de dónde vengo, valorar dónde estoy y valorar todo aquello con lo que estoy y con los que estoy. O sea, la valoración mía, pero también de los demás. Y que viviendo estas experiencias de aprendizaje, son una oportunidad de disfrutar lo que tenemos, lo que necesitamos y lo que lo que podemos construir juntos. Los sueños, los propósitos, tiene que ver con ello.
O sea, así veo yo este enfoque, si lo trabajamos de la manera participativa y valorativa de los contextos y de los seres humanos con que trabajamos. Gracias. Gracias. Yo iba a decir a propósito de lo que acaba de mencionar la persona que intervino, Ilia. Me gusta la propuesta también de Ilia como una propuesta contrahegemónica. Básicamente porque mis investigaciones y mi discurso está un poco más del lado de lo hegemónico, pero yo creo que es importante tener o ampliar la mirada para comprender los fenómenos, y lo contrahegemónico genera un equilibrio justamente frente a esas miradas y genera una ampliación del panorama frente a, pues, a la comprensión de los fenómenos, y maravilloso también tener otras perspectivas, ¿no? Porque uno viene de la tradición de hablar de la calidad de vida, de hablar, pues, de las lógicas de bienestar, un poco más desde las organizaciones internacionales, de la Organización Mundial de la Salud, de la UNESCO, etcétera. Pero qué bueno también entender, un poco como lo venía mencionando Lía, los saberes de las comunidades, ¿no? Y en nuestro caso, por ejemplo, los saberes ancestrales frente a este tipo de, pues, a distintos conceptos con relación a la vida, ¿no? Y cómo esto también se traduce en el, digamos, en el ser y en el hacer, en el escenario educativo, que se, pues, tiene que ver también con el pensar sobre ese ser de tanto docentes como de estudiantes. Entonces, muchas gracias, Lía, y coincido un poco también con una mirada mucho más amplia frente a esta perspectiva. Y creo que eso para nosotros también implica unos retos en términos de política. Justamente estamos en este momento en un tema en Colombia con relación a la ley estatutaria de educación, y uno de los puntos de la ley, creo que el artículo 33 tiene que ver con el concepto de bienestar, justamente pues con las condiciones laborales, condiciones de los docentes, más que laborales, los laborales una parte, pero pues las condiciones de bienestar docente pues son un poco más amplias, y ahí queda la pregunta por cómo se comprende el bienestar, y especialmente el bienestar, digamos, en el escenario educativo, ¿no? ¿Qué significa el bienestar en el escenario educativo? Sobre todo con maestros que tienen digamos, tienen una serie de situaciones que complejizan su dinámica, dificultades en el relacionamiento con los estudiantes, por la misma práctica del estudiante, dificultades en el relacionamiento con las familias, por las mismas prácticas familiares, o por las mismas prácticas del maestro consigo mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, interesante ver cómo esto también permea los temas de la política y particularmente de la ley estatutaria. El otro tema que me parece muy importante, que creo que lo mencionábamos tanto Lía como yo, era todo el tema de la conciencia, y que creo que todos estos acercamientos, tanto el arte como el cuerpo, ponen a la conciencia en un lugar importante. Yo creo que tengo una tara, digo yo, porque hace tal vez más de una década mis primeros trabajos eran sobre la comprensión de la conciencia, pero cómo se desarrollaba y cómo evolucionaba. Pero creo que es importante poner de manifiesto el lugar que tiene la conciencia en todos estos procesos, la toma de conciencia, por ejemplo, que permite las prácticas centradas en el cuerpo, las prácticas o expresiones artísticas, ¿no? Y la conciencia como mecanismo también de transformación de escenarios educativos. Yo creo que es importante tanto para el individuo como para las comunidades este ejercicio de toma de conciencia. Y no dejo de lado, para mí es muy importante, el foco sobre la corporalidad o la corporeidad, también lo mencionamos en algún momento, o sea, la corporeidad para, digamos, como un elemento que va más allá de lo físico, ¿no? Lo que trae consigo el cuerpo simbólico. Y esto en el escenario educativo, yo creo que es muy importante porque, como lo señalaba y en las distintas investigaciones que he hecho a propósito de distintos temas, entre ellos la sexualidad, pero más allá de la sexualidad es, bueno, ¿qué pasa con el cuerpo del docente? ¿Qué pasa con el cuerpo del estudiante? ¿O qué pasa con el cuerpo de cualquier agente, digamos, actor del escenario educativo? Un orientador, por ejemplo, ¿cómo concibe su cuerpo? Un directivo, un rector, un coordinador, en fin. Y yo lo que percibo es que, claro, al no haber espacios de diálogo a propósito del cuerpo, pues el cuerpo sigue estando invisibilizado. Creo que se torna necesario abrir cada vez más espacios para conversar sobre la corporalidad o la corporidad. Por ejemplo, ¿cómo se trabaja el cuerpo en la primera infancia? Eso podría ser una pregunta. ¿Cómo trabajan maestros y maestras con niños en primera infancia? Con qué intención, ¿no? Trabajan el tema del cuerpo humano, y uno encuentra allí en esas prácticas que muchas veces es como, sí, trabajamos el tema del movimiento y que el niño corre, pero más allá de eso, ¿qué hay? ¿No? Yo creo que hay un camino interesante a propósito del cuerpo, pero de fondo está la intención de poner el cuerpo en escenario y en diálogo, no que siga estando invisibilizado. Y Jaime, con eso que planteas, yo quisiera
plantearles digamos que una pregunta frente a esta idea de entender que el cuerpo o lo corporal, reconociendo pues esta diferenciación entre la corporalidad, corporeidad y sin entrar en detalle sobre ello, pero sobre lo corporal es una configuración que es social, que es cultural, o sea, nuestros cuerpos, sí, es una reproducción de lo que socialmente está, y asimismo la salud, y en esta comprensión que es polisémica, polifónica y que tiene tantos matices, eh, ¿cómo hacer también para no caer? Porque ahora hablando y escuchándolos, decía de pronto se puede caer un poco en reproducir la lógica de que el sujeto, el individuo es el responsable de, ¿sí? Mientras que hay condiciones o modos de vida que son los que terminan generando este síndrome de burnout, las condiciones estructurales en las que se mueve el mundo, las condiciones laborales, las condiciones a veces del mismo modelo educativo, de los sistemas educativos. Y entonces la responsabilidad cae es en el sujeto, cae es en los individuos. Y entonces con este efecto que en salud, en la mirada de salud dominante está como el efecto culpabilizador, ¿sí? O el responsable de. ¿Cómo hacer también para no caer en esa, no sé si es una delgada línea, pero de no descuidar también esta capacidad que tenemos todos los sujetos como sujetos de agencia, de poder cuidarnos nosotros, pero reconociendo que hay unas condiciones estructurales que inciden en nuestra salud, en nuestro bienestar? ¿Cómo hacer esta mirada un poco más amplia, más sistémica, si cabe de pronto la palabra ahí? Yo creo que hay que pensar en los determinantes sociales de la salud, ¿no? Y también diferenciar de la determinación social en salud, ¿no? No es lo mismo. Y entonces creo que es necesario pensar en este sentido, ¿no? Porque si bien hay, digamos, una responsabilidad de lo personal, una dimensión del cuidado de lo personal, pero también hay, como decía Jaime, ¿no? Hay según desde qué lugar uno se pare, hay también una determinación respecto a las políticas, ¿no? Y entonces es como en qué, como diría, como en qué colectivo, en qué tren nos subimos, ¿no? Sí, porque esto también viene aparejado, ¿no? De la idea del ideal de desarrollo de los países, también de ponernos como meta el confort, ¿no? Todo esto asociado a la calidad de vida y que tiene que ver básicamente con una cuestión totalmente capitalista, consumista, ¿no? Entonces, es decir, bueno, a ver, yo creo que pensando en este sentido que venía hablando, que Nelly también sumó ahí, y que Jaime habla de la conciencia, yo creo que también es necesario pensar en la memoria colectiva, ¿no? En esto de pensar cómo construyo ese bien ser a partir del contexto del que estoy, de donde vengo, de mi origen, ¿no? Y también cómo eso construye un proyecto de vida. Porque hay, digamos, como una propaganda también globalizadora, ¿no? Donde se supone que los cánones de bienestar y de calidad de vida, incluso de salud, tienen que ver con seguir ciertos parámetros, ¿no? Que a veces están absolutamente alejados de los que en las comunidades se asume como importante, ¿no? Pero bueno, hay también un proceso de marginalización de esas vivencias, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay una complejidad que es necesario también trabajar, ¿no? Desde lo educativo. Porque creo que hay que problematizar esas cuestiones, porque si no entramos en un proceso de no solo hegemónico, sino de homogeneización de la población también en el ámbito de lo educativo, ¿no? Y entonces perdemos la diversidad, la riqueza de todos esos procesos que tienen que ver con lo vivencial, con lo experiencial, con la vida misma, ¿no? De cada uno de los sujetos, ¿no? Entonces yo creo que es necesario como problematizar estas cosas, ¿no? Y encuerpar
Me gusta a mí ese concepto mexicano de encuerpar estas discusiones, ¿no? Esto de no solo hacer diálogos intelectuales, ¿no? De filosofía de café, sino esto de, bueno, a ver, ¿y esto cómo se corporiza en términos de, o cómo se encuerpa, ¿no? Esta manera de mirar las cosas, esta manera de entender la construcción del conocimiento, el valor que tiene cada uno de los sujetos con los que uno se relaciona, ¿no? Tanto en el aula, pero también en lo cotidiano, ¿no? Yo creo que hace falta, digamos, como poner en discusión profundamente estas cuestiones institucionalmente también. Bien, gracias, Jaime. Antes de darte la palabra, Jaime, Gloria, Isabel, tienes la mano levantada. Adelante, por favor, y ya te damos la palabra nuevamente, Jaime. Buenas tardes para todos. Bueno, mi nombre es Gloria Isabel, yo soy docente de Armenia Quindío. En una institución educativa trabajo como docente básica primaria y me parece fundamental este tema, especialmente porque lo hablan desde la parte del bienestar como tal y en general con cada uno de los agentes de la comunidad educativa. Mira, a veces nosotros como docentes tenemos muchas cosas que abarcar con nuestros estudiantes. En básica primaria, la situación de emociones es fundamental y con los padres de familia a veces encontramos también esa misma situación. O sea, ellos vienen también de un bienestar, digamos que no estable. Entonces, decirle a un niño para aprender a gestionar sus emociones, para aprender a controlar sus emociones, si sabemos que el entorno de donde viene es un entorno de pronto hostil, es un entorno que no es el adecuado. Siempre ha habido como ese reto a nivel educativo, ¿cierto? O sea, no solamente trabajar las emociones con nuestros estudiantes, sino también saber que ellos vienen de un entorno familiar difícil. Y es fundamental lo que hablaba ahora el doctor Jaime, y es que el bienestar docente es fundamental. Siempre nos han dicho, no, es que el que primero debe llegar motivado a la clase es el docente, ¿cierto? En muchas de las ocasiones eso debería ser lo ideal, pero por lo regular muchos de nuestros compañeros y muchos docentes, la parte emocional está muy débil, o sea, son las problemáticas familiares, es como tener que dejar todo en la casa, entrar al salón y dejar como el corazón y la emoción y todo afuera para dedicarse a la labor de enseñar. Me parece también fundamental que la parte emocional, o sea, educar en emociones es fundamental. Es fundamental porque la emoción es el motor para el aprendizaje. Un niño que trabaja emocionado aprende más rápido que un niño que llega triste, que llega aburrido a la clase, que no tiene como esa felicidad. Entonces, digamos que es un reto para nosotros los docentes poder aplicar estas estrategias en el aula, pero no solamente en el aula, en la misma institución con nuestros compañeros, en la misma familia, con los padres de familia. Entonces yo sí pienso que es un tema demasiadamente importante. En alguna ocasión, años atrás, yo traté de trabajar esta área como educación emocional en una institución. Logramos incluirla como una de las áreas fundamentales para empezarla a trabajar desde grado 0 hasta grado 11. Se vieron, digamos que muchos resultados a nivel favorable para los estudiantes en cuanto a estrategias que ellos iban manejando, como ese control de emociones, como, bueno, tanta problemática que los jóvenes en especial manejan hoy en día, pero sí hace falta mucho del apoyo, digamos, así como decía ahora el doctor Jaime, gubernamental. O sea, implementar una materia no es solamente métala al pénsul académico y ya no. O sea, se requiere de mucho apoyo institucional, de mover de pronto algunos recursos especiales, por ejemplo, profesionales en estas áreas. Entonces, nosotros como docentes tenemos algunos perfiles o tenemos algunas especializaciones, algunos compañeros tienen maestrías, pero el solo hecho de que muchas instituciones a veces no tienen ni un psicólogo,
tienen de pronto la orientadora escolar, pero requieren de otros apoyos profesionales, es complejo y sabemos que pues esas personas no son de tanto adquisición en las instituciones educativas. Son cosas como muy particulares, entonces sería muy bueno que las instituciones tuvieran más de esa ayuda profesional. Muchas gracias por esos aportes, me parece maravilloso, me parece genial poder que nosotros los docentes pudiéramos seguir trabajando estas áreas de educación emocional. Y en la parte STEAM me parece súper interesante porque yo sé que los niños sí aprenden mucho mejor y controlan sus emociones y expresan sus emociones a través del arte. Fundamental que el arte, que la pintura, que el canto, que la poesía, que el teatro sea una línea de trabajo para poder gestionar emociones y para poder tener con ellos un desarrollo emocional más efectivo. Muchísimas gracias. Gloria, muchas gracias. Más que invitada a la mesa de STEM Más y Salud para compartir tus experiencias que has tenido desde el aula. Creo que eso es lo fundamental para poder retroalimentar y dar a conocer a otros de otros lugares, no solo de Colombia, sino también de Latinoamérica, ese tipo de experiencias que has desarrollado. Jaime, regálame un momento, le voy a dar la palabra a David Mendoza, que vi que levantó nuevamente la mano. Adelante, David. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Mi nombre es David Mendoza, soy docente innovador del Banco Magdalena. También quería compartir acerca de lo que están dando a conocer. Y es cierto, la primera fuente de energía es la motivación. Yo también tengo muchas experiencias que contar. He comenzado desde 2011 a trabajar con robótica, antes de que todo este boom de la tecnología empezara a conocerse con el sistema STEAM. Yo hice un laboratorio con unos niños de un barrio subnormal y empecé a mostrarles filminas de eventos de tecnología a nivel mundial en Japón, China. Y había un invento que me llamó mucho la atención de un niño, y es ahí donde se ve que los niños tienen la capacidad de crear, de innovar y hasta nos sorprenden. Le mostré una foto de unos espaguetes enfriados por un abanico. Y el niño, cuando hicimos el evento de ciencia y tecnología, trajo una cuchara pegada con un pequeño dinamo, un pequeño motor, y me dijo, profe, mire, enfría la sopa. O sea, cambió el contexto de allá en China y en Japón y lo llevó al contexto colombiano, que es la cuchara, porque ellos lo hacían con palillos. Todas estas experiencias los nutren a uno. Y para mí es placentero saber que en Colombia ese sistema educativo debe cambiar, donde los niños desarrollen sus capacidades y que algún día en Colombia tengamos verdaderamente científicos innovadores que un día, puede ser mañana o días próximos, hagan naves espaciales para que viajemos por el espacio, porque ya todo es posible. Me siento muy orgulloso de que estar incluido en esta mesa de grandes pensadores y oradores en el tema de educación, porque yo también aprendo, yo desaprendo para aprender. Y quiero pues darle las gracias por invitarme a esta excelente charla. Y de antemano también estoy dispuesto a colaborar en este ambicioso proyecto. Muchas gracias. David, igualmente, más que bienvenido. Ya ahora les voy a compartir cómo se pueden unir a la mesa o a otras mesas, porque hay 7 mesas más que pueden ser también de su completo interés. Cómo pueden participar en la red, aprendiendo, conociendo, compartiendo sus experiencias o desarrollando proyectos en conjunto entre Argentina, Chile, Ecuador. Bueno, aquí hay muchas posibilidades y esa es la idea, que podamos compartir nuestros conocimientos y proyectos desarrollados previamente. Jaime, te doy la palabra y ahí está posterior alguien que está con la mano levantada, pero no tengo el nombre, invitado de la reunión sale. Entonces, adelante Jaime y posteriormente para ir cerrando. Gracias, César. Yo voy a recoger algunas de las palabras de Gloria y lo voy a enlazar con la pregunta que nos formulabas a propósito de
del lugar también como de las emociones del maestro en el escenario educativo. Recuerdo una experiencia en una de las investigaciones en conjunto con la Universidad de La Sabana, justamente la investigación de talento humano que trabaja con niños víctimas del conflicto. Y fue bien interesante el momento en que la maestra inglés ingresa al aula, maestra de jardín infantil, con su, digamos, un poco el relato es ella ingresa con su estado emocional un poco alterado, digámoslo así, por una discusión familiar, ¿no? Y quien inmediatamente detecta el estado emocional de la maestra, pues es el niño, es el estudiante. Y curiosamente quien regula el estado emocional de la maestra es el mismo estudiante. Y la maestra empieza a dar cuenta de esa situación. El estudio que trabajamos en el distrito con EDIE, lo que nos mostraba un elemento importante como resultado de ese estudio es el lugar que tienen las familias, ¿no? Es decir, del esposo, esposa, hijos, en la vida también, la dinámica del maestro, que muchas veces no, las investigaciones o los ejercicios que hacemos en el escenario educativo, muchas veces no tocamos ese componente familiar, ¿no? No abordamos el concepto de familia del maestro en nuestros ejercicios y resulta que es el que aparece como con toda la traza, digo yo, cuando hacemos el análisis de esos mapas somáticos, esas corpografías, la familia del maestro está ahí presente en todo, ¿no? En esa expresión artística. Entonces, no descuidar tampoco esa comprensión de la familia en este escenario y con relación a lo socioemocional o a lo emocional, hay una tendencia cada vez, ahí sí, muy más del lado del hegemónico del aprendizaje socioemocional, que en inglés aparece con las siglas SL, que está tomando mucha fuerza, ¿no? Y ahí hay todo un movimiento sobre los temas de aprendizaje socioemocional, un movimiento mundial, para, digamos, sumarse a estos elementos de trabajo en el aula con las reservas del caso, ¿no? Hay países, por ejemplo, Argentina, sé que frente al concepto de educación emocional, la competencia emocional es un poco más distante, por utilizar algún término. Pero retomando tu pregunta, César, y es claro, cuando uno hace este tipo de intervenciones o este tipo de miradas, nos pasó con el proyecto del distrito, con el proyecto de técnicas somáticas, cabe la pregunta, bueno, estamos ubicando todo esto en el escenario del maestro, es decir, el maestro que tiene que tener unas competencias o unas habilidades para superar unas condiciones adversas de la vida, en fin. Yo creo que eso también ha sido como la razón por la cual algunos investigadores han puesto o han dejado un poco de lado el concepto de competencias o el que se manejaba en Colombia como habilidades y se han movido, digamos, a otros términos que parecen ser un poco más cómodos, como el de capacidades, digamos, simplemente por asociación con el trabajo de Nussbaum, ¿no? Pero de fondo es bueno que esto que se mueve acá cuando uno piensa en las condiciones del individuo y cómo superar esa mirada del individuo para entender también digamos, el trabajo con grupos o con comunidades. Y claro, ahí surge la pregunta de cómo estamos entendiendo a estas comunidades y surge la pregunta también de cómo estamos entendiendo el emocional, porque parece ser que el emocional solemos ubicarlos en el sujeto y solo en el sujeto, ¿no? Como estas concepciones un poco de la psicología un poco más tradicional de comprender cierto tipo de procesos solo en el sujeto de manera solipsista. Creo que el avance que hemos tenido a propósito de la comprensión de las emociones es que no es posible comprender las emociones con un sujeto solipsista. Es necesario entender qué pasa en las relaciones de ese sujeto con otro sujeto, con el mundo, en las relaciones del sujeto con algo. Y ahí pasan muchas cosas. Porque cuando yo ya entiendo la emoción desligada del individuo, es decir, una emoción que además implica una interacción, rompe un poco estos esquemas de las intervenciones solipsistas o individuales, o sí, sino, y uno salta un marco de comprensión, hace un marco de comprensión de las intervenciones que requieren lo sistémico, y cuando digo requieren lo sistémico es que requiere revisar esas condiciones, por ejemplo, de las políticas desde en los distintos niveles, casi que en la perspectiva bioecológica, en el nivel de las mismas políticas para promover condiciones para los maestros, en el nivel, por ejemplo, lo local o lo nivel, por ejemplo, lo institucional, para ver cómo desde la misma institución se promueven prácticas que permiten las condiciones de salud y de bienestar de los docentes hasta el nivel individual. ¿Sí? Pero eso solo se logra con una transformación en la comprensión de lo que entendemos por emoción, ¿no? Desligada pues de estas comprensiones un poco más tradicionales centradas exclusivamente en el individuo solipsista. Muy bien, Jaime, gracias. Te doy la palabra quien tiene la mano levantada y la cámara ahí prendida
Hola. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. No sé si se refiere a mí, no sale mi nombre. Bueno, Sí, sale mi invitado nombre en la es... reunión. Muchas gracias. Mi nombre es María Cristina Martínez San Juan, soy de acá de México. Me da mucho gusto saludarles, escucharles. Estoy acá en la frontera, pegado con Estados Unidos. Y me da mucho gusto escuchar cómo han abordado ahora este tema tan interesante donde se incluye más la importancia del maestro como persona también, que tiene sentimientos, que tiene emociones, que es un ser emocional y que como, como actor del proceso de enseñanza-aprendizaje, pocas veces nos hemos ocupado de ellos, ¿verdad? De pensar que también traen ellos su costal o su mochila llena de cosas que solamente ellos saben y que a pesar de todo eso, muchos se esfuerzan por mostrar la mejor cara, porque también muchas veces se nos ha dicho y se nos ha enseñado de que como maestros, ahí de la puerta del aula hacia allá, es un mundo que vas a dejar. Y acá, en el aula de la puerta hacia adentro, ahí te tienes que transformar y ser la persona más, ahora sí, que la persona, no sé, más agradable, más simpática, más, pues, sacar, no sé, energía y sacar todo lo mejor que se pueda para dar, pues, para dar a lo que estamos entregados a nuestro trabajo con nuestros alumnos. Y lo importante que es considerar esto, porque sabemos que un maestro cuando no logra superar esas expectativas de que de la puerta para allá dejas tus cosas y te olvidas de todo eso, y acá tienes que asumir un rol, un papel, pues que se requiere, ¿verdad?, ante los alumnos. Y muchas veces no se logra, porque todo eso es imposible a veces dejarlo allá y te lo traes. Y los alumnos, nuestros alumnos de las diferentes edades, más sensibles, ¿verdad? Los chiquitines, los más pequeños, los de kinder, los de preescolar o del nivel 1, 2, hasta los más grandes que ya son los de secundaria, que sería del grado 7º, 8º, todos y nosotros mismos entre compañeros dentro de lo que es la comunidad educativa, ahí en lo que es el ambiente, pues nos contagiamos, surge el efecto espejo, de que como te veo y como te escucho hablar, pues a veces aunque yo ande de buenas y ande bien, pero si tú vienes así como algo pesado, triste, cansado, no sé, como que también nos contagia, ¿verdad? Entonces, considerar al maestro en este tema muy importante, a mí me parece que desde ahí ya el maestro se siente que, pues, que estamos siendo un poquito más considerados con ellos, ¿verdad? Y entendiendo y comprendiendo que que también son personas. A mí me parece muy, muy, muy interesante que se le dé seguimiento. Ya, por mí ya digo, ya se tomó la iniciativa. Yo como directivo en una escuela, bueno, trato de que mis maestros siempre estén bien, pero pues tampoco, ¿verdad? Se puede pensar de que, ay, la maestra pues sí, se preocupa y se ocupa, pero pues necesitamos más gente que se vean en un entorno más complejo, ¿verdad? De que el maestro, el docente es importante. Y me da mucho gusto, así que todo lo que tengamos que hacer, pues aquí estamos también dispuestos y pues muchas felicidades porque son parte para mí bien importante de este proceso, que esperemos que se le dé seguimiento y que, bueno, podamos de alguna manera ser todos un equipo
pues donde nos vayamos ahora sí que interesando unos por otros y que en todas las edades las necesidades socioemocionales surgen y la necesidad de tener, mantener una vida saludable socioemocional, pues es lo primero, es lo básico, porque pues de ahí va a redundar todo, ¿verdad? Entonces, estamos aquí y muy contentos y agradecidos con esta ponencia que tienen ustedes, que tengo la dicha de conocerlos. Y aquí seguimos. Muchas gracias. A ti muchas gracias. No dijiste tu nombre, pero nos dijiste que desde México. Un gusto María también. Cristina. Muchas María gracias. María Cristina. Cristina. Sí. Muy bien, María Cristina, bienvenida también a que te puedas sumar a la mesa o alguna de las mesas. Voy a ir cerrando por efectos del tiempo. Aquí podríamos quedarnos conversando Seguimos. bastante más con más café, pero pues Muchas cada gracias. uno tendrá otros compromisos. A ti, María Cristina, muchas gracias. En el chat nos habían dejado algunos mensajes también de Jorge, haciendo referencia a que se viene trabajando en el mundo sobre el capitalismo consciente y la regeneración, que va más allá de la sostenibilidad, donde debe involucrarse los líderes y implementarse una cultura consciente, o desde la permacultura pasar de ecosistemas a ecosistemas. También el mensaje que justamente María Cristina acaba de mencionar, qué bueno abordar estas necesidades de los docentes, creo que es uno de los elementos fundamentales a considerar. Varios factores que influyen en el aprendizaje. Esto es un tema que es multidimensional, no es un tema solamente de los sujetos, sino que aprendiendo de Eduardo Menéndez, de Argentina, el enfoque relacional para entender la salud desde un proceso completamente distinto, no aislado, no separado, sino todo lo que pasa en temas de procesos de salud y enfermedad es un asunto relacional. Y ahí creo que esta idea, el ejemplo que colocó Jaime sobre cómo un menor, cómo un niño, cómo un estudiante puede ayudar a canalizar los procesos emocionales de los docentes y viceversa, y entre todos, no es un asunto de que seamos sujetos aislados. Jorge también comenta que en Colombia hay varias instituciones educativas que trabajan la educación socioemocional, que debe trabajarse con los docentes, que son quienes acompañan a los estudiantes en las aulas y lo hacen a través de a través de marcos de trabajo mundial. Un caso sucede en Tuluá. Qué bueno, Jorge, que si lo conoces más adelante lo vamos a compartir en otro espacio. Maynor Alirio menciona que STEAM es transversal, completamente de acuerdo. Y Jorge cierra la intervención diciéndonos que la Universidad de Harvard hace un comparativo de los modelos mundial de educación socioemocional y la OCDE define un modelo para las intervenciones en Colombia. Pues bueno, yo voy a cerrar dejándoles aquí un mensajito de invitación para que se sumen a la mesa. Les dejé también en el chat para que puedan diligenciar pues, el registro de participación, puedan dejarnos compartirnos sus datos de contacto. Me fui por allá adelante. Contarles quienes no están al tanto, próximamente a finales de este mes en Chile estaremos en el tercer encuentro de la red en Latinoamérica. Este tercer encuentro pues buscará poner sí, o seguir más bien materializando diferentes acciones con una intencionalidad estratégica de articular diferentes proyectos, iniciativas, actores, sectores para atender las necesidades de la ciudadanía desde la mirada de una educación que sea ampliada. La Fundación Siemens Institute lidera la red en Latinoamérica, pero hay una gran cantidad de socios a nivel de la región que están aportando para ello. Hay diferentes nodos. Uno de los nodos son las mesas regionales, 8 mesas regionales. Una de ellas es la mesa de educación STEM más y salud. Aquí están algunos de los enlaces de contacto si quieren ampliar, profundizar acerca de los otros nodos, los territorios, las redes especializadas que tiene esta red STEM, el Centro de Recursos Educativos Abiertos, que pueden encontrar diferentes temáticas, por supuesto, de acceso libre para poder consultarlas, aplicarlas en aula y trabajarlas con los estudiantes, compartirla con colegas. Y por último, pues hacerles la invitación aquí a vincularse a esta mesa regional de STEM y salud. Nuestros datos de contacto, nuestra compañera pues Mari Seifer desde Alemania no se puede conectar en este momento por cuestiones de diferencia horaria, y César Niño, quien les habla.
en calidad de coordinadores de la mesa, abierta completamente la invitación. Bienvenidos a que nos puedan escuchar, a que puedan compartir y los podamos escuchar, y a que podamos dialogar y trabajar en conjunto, colaborativamente, para construir pues, el desarrollo de diferentes experiencias e iniciativas en los diferentes países de la región. Cierro agradeciéndole nuevamente a Lía, a Jaime por el tiempo. Números de contacto, claro que sí, por acá, número de celular de los ponentes, Estudio César, con mucho gusto. Creo que ahí estaban solamente, en el que estaban los correos electrónicos. Si quieren de pronto, Jaime, a través del grupo de WhatsApp, si no se alcanzaron a unir, voy a compartir aquí nuevamente el enlace. Ahí compartí mi número de celular. Acá están los correos electrónicos a los que nos pueden escribir. Escaneando este código QR se pueden sumar al grupo de WhatsApp que tenemos de la mesa STEM y Salud. Y bueno, bienvenidos si requieren cualquier información que se puedan ampliar o requieren algún tipo de contacto con otros colegas de otras mesas o de otros nodos, pues abierta completamente la invitación. Jaime, Lía y todos y todas, muy buena tarde, noche. Que tengan una feliz cierre de día. Adiós, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Adiós, luego. gracias. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Chao, gracias. Muchas gracias. Mira, Oscar.